8:39, Gobierno de la Mañana, lunes 17 de octubre, año 2022. José Luis Mendoza y Cervantes, ya se siente la brisa y trae tu comentario al Gobierno de la Mañana. Sí, señor. Quiero, Rosendo, dar las gracias al buen amigo Nelson Gómez, quien maneja la parte de comunicación de migración y que se ha comunicado con nosotros para expresarnos la decisión y una consecuencia institucional, puesto que hay de inmediato un proceso para investigar esta situación que ha ocurrido con nuestro compañero Rosendo Tavares y que debe traer las consecuencias que tenga que traer. Y quiero ahí hacer hincapié en algo, y lo voy a decir con toda la subjetividad, oiga bien, subjetividad que me caracteriza, porque yo no vengo aquí a dármelas de objetivo, no lo soy. Yo trato de ser veraz. Después, la objetividad, eso es una meta. Yo trato de perseguir la veracidad. La gente le llama objetivo muchas veces estar con Dios y con el diablo. A mí eso no me quita el sueño. Este es un equipo de profesionales de la comunicación y áreas afines, cada quien con sus filias, con sus inclinaciones, con sus experiencias, pero todos unidos por dos aspectos importantes. El primero es el respeto que uno siente por uno mismo al momento de pararse aquí a hacer un juicio de valor, porque la comunicación de panel se diferencia de la comunicación informativa. O sea, esto no es un noticiario. Nosotros no nos limitamos a dar noticias, hacemos juicios sobre noticias. Y cuando hacemos esos juicios, ¿de qué se empapan esos juicios? Bueno, de nuestra experiencia, de nuestra inclinación, de nuestra visión, de nuestro objetivo. Y muchas veces, y eso es natural, lo que plasmemos no va a dejar a todo el mundo contento. Yo siempre digo, y solía decir antes en la introducción de mis comentarios, que mi deseo, al menos así lo enfocaba yo, era que la gente pensara, no como yo, simplemente que pensara. Con el solo hecho de que razonara, de que llegara a sus propias conclusiones, yo me siento más que satisfecho. Ni Rosendo, ni ninguno de los compañeros que nosotros tenemos aquí, ni siquiera a veces los que somos, me incluyo, más pasionales a veces en nuestro mensaje. Somos tiránicos, somos autoritarios. Podemos, sí, eso sí, ser efusivos, y lo somos. Y ahí me inscribo y no tengo ningún problema con reconocer que tenemos un alto grado, muchas veces hasta de sentimiento personal en lo que decimos. Pero de ahí a decir usted es tal cosa o la otra, primero no le corresponde a un funcionario. La diferencia entre ese señor que estaba ahí y quien es dueño de un negocio es que en un negocio usted puede darse el lujo de poner un salón y decir salón unisex, solamente mujeres. Bueno, solamente van a entrar mujeres a arreglarse la cabeza. Usted puede poner un negocio y decir este es un restaurante cristiano, no se vende alcohol, no se pone dembow. Bueno, el que entra ahí sabe cuáles son las condiciones. Usted puede poner una discoteca y poner en el frente, nos reservamos el derecho de admisión. El que va a entrar ahí sabe la consecuencia con la que se topa. El funcionario no puede darse ninguno de esos lujos, ni puede, por razones personales, abarcar ningún tipo de discriminación que no sea la que la ley le permite. Porque usted es un funcionario y se debe. ¿Sabe a quiénes? Llámese como se llame, el señor ese. Y digo lo de señor porque estoy hoy ligero, hoy lunes, para no decir el calificativo que a mí me gusta para esos casos. No, pero déjalo ahí. Usted no tiene en ese puesto ningún tipo de prerrogativa para decidir a quién o no le sirve, porque los que pagan impuestos, los contribuyentes, los que hacen ejercicio de ciudadanía responsable, son los que pagan su salario. Es cuanto mi agradecimiento a esa institución, nuestro como equipo y por supuesto como compañero, como amigo y como una persona que le tiene mucho aprecio a Rosendo, sobre todo por su decencia. Entonces, como dice Julieta, como dice Susana, que le dé gracias a Dios que de todos los miembros del equipo posiblemente lo hizo con alguien al que le sobra la decencia. A mí a veces no me alcanza. Yo reconozco que a veces no tengo el menudo suficiente en el bolsillo. A veces la parte que sale de uno es la defensa básica e instintiva. ¿Sabe qué? De mis libertades y de mi dignidad como ciudadano. Dele gracias a Dios que Rosendo, padre, abuelo, periodista de larga data, es una persona que siempre, y lo ha hecho incluso en su ejercicio comunicacional, suele evitar los enfrentamientos estériles, suele evitar los enfrentamientos violentos, suele evitar las calificaciones. Algunos de nosotros más inexpertos, más novatos, que trataremos con experiencia de aprender Rosendo, somos un poquito más volátiles. Así que cuidadito con eso, porque no confundan nunca la decencia con la cobardía, que en este país se suele tropezar mucho con esa piedra. Mucho cuidado con eso. Vamos a decir de nuestra parte, solo, porque creo que ha habido importantes análisis, y lo sabrá,
sobre este proceso que culminó el día de ayer. Solamente agregar, porque pienso que cada uno de los compañeros con su punto de vista ha sido bastante interesante lo que ha dicho. No siempre en un proceso donde se cuentan los votos, no todo el que pierde fracasa. Y quiero empezar por ahí. Francisco Domínguez Brito ayer posiblemente perdió, pero no fracasó. Francisco Domínguez Brito es de los candidatos que se presentó allí, uno de los que fundamentó su participación en propuesta. Quedó inscrito definitivamente en el futuro político del Partido de la Liberación. Y de ese proyecto. Y de ese proyecto. El presente y del futuro. Estoy contigo. Porque el PLD va a necesitar más candidatos. Eso es así. El PLD va a participar en más elecciones. Y Francisco ayer definitivamente ganó. Y ese proyecto que Abel Martínez ahora encabeza, tanto en términos electoral, con fecha hacia el 2024, como en términos políticos, lo cual pudiera no tener fecha de caducidad, porque un liderazgo ya dentro de un partido, convertirte en figura cimera, pues puede ser algo que puedes preservar incluso hasta por décadas, eso está comprobado. Ahora bien, ese liderazgo necesitará también apuntalarse en otros liderazgos, necesitará complementarse en otros liderazgos, necesitará sumar. Y hoy por hoy esa primera suma que tendrá que hacer Abel Martínez ya en su condición de haber ganado esa consulta es sumar a Francisco, es sumar su equipo, es sumar su inteligencia, es tratar de ir elucubrando algún tipo de acuerdo incluso con su narrativa. Que conste que Susana ha dicho algo interesante que pocos han traído a la mesa, no aquí, no en cualquier parte del análisis. El aspecto ideológico que no siempre se analiza, sobre todo en coyunturas como las nuestras, en un mercado electoral tan desideologizado como el dominicano, se le tiende a dar importancia cero. No es que tenga importancia 100, pero tampoco cero. La extracción ideológica, posiblemente Abel tendrá que negociar, que buscar sectores que tienen pensamientos más progresistas en algunos aspectos de los que él tiene. Y en ese sentido es muy posible que un primer paso sea Abel, Francisco, que no es necesariamente tampoco el más progresista de los que están allí dentro, pero que sí tiene posiciones intermedias y avanzadas en algunos otros aspectos. Eso es lo primero. No todo el que pierde un proceso electoral fracasa. Y pienso que Francisco Domínguez Brito es hoy un perfecto ejemplo ante los jóvenes que aspiran a participar en política, de entender que muchas veces con derrotas electorales se obtienen triunfos políticos. Y la vida está llena de ejemplos extraordinarios de eso, desde un Abraham Lincoln que perdió todo a lo que se postuló hasta ganar la presidencia de los Estados Unidos. Desde un Ignacio Lula da Silva, que todo el mundo sabe no es para mí ni un superhéroe ni nada por el estilo, pero al que le reconozco en su historial electoral haber aprendido y sumado de cada uno de esos procesos electorales a la presidencia del gran país de Brasil que perdió y que por cierto será candidato en una segunda vuelta al final otra vez de este mes. Y así pudiéramos citar una enorme cantidad de ejemplos del pasado y del presente. Sobre Abel Martínez, solamente agregar que pudiera, en materia de la política dominicana, sentar un precedente interesante. Yo he dicho muchas veces aquí que a nosotros nos ha faltado importantizar la escuela de la municipalidad de cara a la presidencia, que otras culturas políticas cercanas a nosotros le dan mucha importancia a los líderes que salen de gobiernos locales. El caso colombiano es posiblemente el más extraordinario de toda América Latina, pero no el único. En Brasil también hay mucha fortaleza de la escuela municipal. Argentina tuvo una época, Chile ha tenido su época, lo tuvo la cultura española. En el caso nuestro, esa cultura, hay que decir, se ha desvanecido. Quizás Peña Gómez fue uno de sus últimos grandes embajadores en materia de pasar de gobiernos municipales exitosos a pretender ocupar la primera magistratura. Curiosamente, Abel, que ahora gana esta consulta, un David Collado que tiene un proyecto presidencial a mediano o largo plazo, pero que también hizo paso por la alcaldía del Distrito Nacional, y otros pudieran más adelante fortalecer ese aspecto. Resulta interesante, he creído siempre que esto tal vez motive a muchos políticos con ambiciones sanas a ir a las alcaldías. Le ha faltado a las alcaldías dominicanas más políticos con ambición. No confundan ambición con avaricia, la ambición es buena, sobre todo cuando la misma procura crecer sanamente haciendo buenas gestiones. Eso es lo segundo. Miren, señores, cierro esta parte de Regional PLD con el tema de que 2024 ya comienza a tomar color, comienza a tomar forma. Hay posiblemente una ya visión clara de 3 liderazgos fuertes. Ojalá, y es mi deseo, que quizás el gran aprendizaje que nos está dejando este inicio, este escarceo inicial, es que tengamos una campaña, primero, mucho más propositiva que la anterior. Ojalá
Ojalá, de verdad que sí, hace falta la parte propositiva. Pero sobre todo lo suficientemente sana como para que se pueda basar en ese aspecto de línea programática de lo que yo ofrezco y no tanto en lo que critico del otro. Señores, es imposible cerrar este comentario sin referirnos a la diáspora. Una de las cosas más importantes que tuvieron los dos programas que realizamos en nuestra presencia en Nueva York es el hecho de que vimos desfilar a una de los 12 concejales dominicanos electos que hay en estos momentos en los Estados Unidos. Al menos unos 8 desfilaron por la mesa de invitados de la Z101. Y tuvimos miembros de asambleístas del Congreso Estatal, Cámara Baja y Cámara Alta en el caso de Robert Jackson. Con la excepción del señor Jackson, que por cierto, qué político, qué es político el señor Jackson. Qué biografía interesante. Qué historia. Pero en el caso. Y qué forma de comunicar. Pero en el caso esencial, enseña mucho de la cultura política norteamericana. Señor Jackson es un senador estatal del Senado estatal, del estado de Nueva York, pero es un representante de la zona céntrica de la comunidad dominicana. Y un concejal por muchos años de esa zona que señala Rosendo. Miren, señores, fue interesante escuchar a los políticos, a Sean Abreu, a la joven de nombre italiano, ¿cómo se llamaba? Ahora Pierina. Fue importante escuchar a Yudelka, que es una vieja batalladora, de hecho, desde su presencia incluso aquí en República Dominicana lo era. Pero fue muy importante también, y no quiero dejar en un segundo plano, escuchar a fuerzas vivas de sectores productivos, porque hay algo que a mí me llama la atención, y lo voy a decir, créanme, con toda la intención política e ideológica del mundo, porque insisto, hacemos juicios de valor, somos honestos, decimos qué pensamos de cada cosa. Las comunidades latinas en los Estados Unidos, muchas de ellas ya lograron dar un paso de madurez política tan fuerte como que tienen agendas claras. ¿Y qué tienen que hacer los candidatos? Republicanos, demócratas o de cualquier escenario que surgieran, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal, tienen que intentar adecuar agendas para contar con el apoyo de esos grupos. Esos grupos hacen presión. Y la Constitución de los Estados Unidos dice, entre otras cosas, que el pueblo tiene derecho a hacer presión. La presión, llámele lobismo, llámele como usted quiera. Lo bueno es que allá, de manera abierta, transparente, los grupos de presión son identificables y sus objetivos están claros. Más allá de que pudiera haber agendas ocultas, las agendas que son públicas son suficientemente, señalan claramente cuál es el camino. Los cubanos en la Florida es posiblemente de los grupos que pudiera decirse tienen cierta homogeneidad, el que más claramente tiene sus objetivos, el que más claramente señala los candidatos que elige y por qué, y cuál es el primer punto de entendimiento que buscan al momento de llevar a esos candidatos a las alcaldías de las ciudades de la Florida, al Senado estatal, a la Asamblea estatal, al Senado federal, con los 2 senadores que eligen, y por supuesto en el voto de la presidencia del país, tanto así que Florida es el swing state, el estado pendular por excelencia. Los mexicanos lo han logrado en Texas y lo he logrado en California y en otras partes como Nuevo México, en Albuquerque y en otras ciudades donde son una fuerza extraordinaria, Dallas, Houston, Corpus Christi, para elegir los alcaldes, por ejemplo. Los dominicanos, pese a nuestro peso demográfico en la ciudad de Nueva York, nos ha faltado un poquito. Claro, hay una clara determinación del voto demócrata. Eso a mí no me sorprende porque es la narrativa que ellos más fácil compran. Sin embargo, en la práctica, esos mismos gobiernos estatales y citadinos luego toman medidas, toman políticas como las del tristemente célebre Di Blasio, que afectan a comunidades, entre ellas las dominicanas. Haber pasado una serie de ilícitos penales y haber dicho, no, eso basta con dar un ticket, eso no necesita prisión preventiva, eso no necesita arresto, ha terminado por generar una relación entre premio y castigo que ablanda los costos de la delincuencia común. ¿Y saben a quién afecta eso? A los dueños de negocios pequeños. ¿Y saben quiénes están entre los principales dueños de negocios pequeños y operadores de negocios directamente de retail, de venta al detalle en las calles neoyorquinas? Los dominicanos. De manera que tus intereses, dominicano, tu bolsillo, tu inversión, tu ahorro, tu esfuerzo, hay que aprender a defenderla con la opinión, con el voto, con la militancia, con la asociación. Y creo que nos dejaron un mensaje muy claro a quienes escuchamos esta semana de que tenemos que seguir fortaleciendo esto. No importa por quién voten, es hacer que aquellos que van a buscar tu voto tengan que pactar contigo, sobre todo mejor si es de manera pública,
las decisiones que tomarán y las políticas que defenderán, siempre y cuando a ti dominicano, a ti empresario dominicano, a ti taxista dominicano, a ti vendedor, bodeguero, dueño, accionista, socio, trabajador de cualquiera de estas instancias. Es el aprendizaje desde aquí hacia allá y viceversa. El voto es una herramienta de defensa de nuestros intereses. Lo ha sido siempre. Hagamos pues de esto una fuerza también allá para que, como otras comunidades, ustedes puedan beneficiarse de su número. Llévatelo, Cundo.